En un lugar en medio de un bosque, había una cueva donde estaba Seiichi, un estudiante que está en el segundo año de preparatoria, solo que ahora está en un mundo diferente, uno donde te aparece una mujer en bolas al frente tuyo. ¡Qué bendición, En fin, Seiichi decía estar en un mundo mágico, porque al frente de él apareció una luz mágica, y de ella apareció una mujer no casi, estaba como vino al mundo. Él no podía creer lo que veía, y mientras reflexionaba lo que estaba pensando, ser o no ser la pregunta que me hago ahora, cuando aquella mujer recuperó la conciencia, se lanzó encima de Seiichi diciendo su nombre. Él se quedó como todo pajero. Si a ti te hablo, no te hagas el ay, esas cosas son del diablo. Bueno, esta mujer que no conocía lo abrazó, diciendo que lo amaba y que le hiciera su esposa. Un cafecito primero, ¿no? Seiichi se quedó impactado, pues era poco común que una pelirroja encuerada te pida casarte con ella. Bueno, esas cosas no pasan, y mucho menos para él, ya que recordaba cómo era su vida en la escuela. Era un perdedor, todos se burlaban de él por ser rellenito, pero a la gente le gustan las cosas con relleno. Mi serie favorita es Naruto, y más de la mitad es relleno, pero en fin, cuando finalizaban las clases un día, por el megáfono de la escuela, se les ordenaba a los estudiantes volver a sus asientos, y aunque ellos no querían, lo terminaron haciendo. Seguro algún tipo de magia que te vuelve sumiso. Iba a decir pasivo, pero quedaría muy mal. La persona que estaba hablando por el megáfono les dijo que era algo parecido a un dios. Al escucharlo, hasta los ateos se sorprendieron, mientras que Seiichi seguía en el mismo lugar que siempre. No le había afectado en nada la magia de este dios, quien dijo que ahora sacaría a todos de este mundo porque iban a hacer algunos arreglos. Bueno, cosa de dioses. Y serán todos llevados a otro mundo para cumplir la función de héroes. Y como lo bueno que era este dios, les daría la capacidad de ver sus estadísticas y la habilidad valorar e inventario. Además tenían 10 minutos para formar grupos y aparecer en un lugar seguro. Todos, aunque estaban confundidos de por qué deberían hacerlo, terminaron haciéndolo por si acaso. Y Seiichi quería meterse a uno, pero los patanes de su clase vieron sus estadísticas y notaron que eran muy bajas, así que ni cagando iba a pertenecer a su grupo. Además, este de acá le mencionó lo patético que era y que todas sus habilidades eran de nivel 1. Luego de decir lo lamentable que era, empezaron a ser teletransportados todos los que tenían grupo, y al quedarse solo, los que tenemos fobia social sabemos ese sentimiento de quedarse sin grupo, y como andaba solo, el dios le otorgaría una habilidad especial más. No le dijo cuál era y lo mandó a un bosque, solo y con mucha hambre. Seiichi comentó que habían pasado 5 días y no había pasado nada. El hambre que tenía era demasiada que aceptaría comerse un insecto, pero cuando pensaba agarrarlo, lo pisaron dos criaturas que pasaron por ahí, y luego de esto, vio que cerca del insecto que iba a comer, estaba una fruta que se les había caído, la cual lo agarró y la analizó con su habilidad valorar. Era una fruta de la evolución, algo sospechoso dijo Seiichi, pero no le importó y lo metió en su boca, dándose cuenta después que sabía horrible. Sin embargo, la comió completa y la fruta también. Luego una voz le dijo que los efectos de la fruta de la evolución se activarían, solo que no pasó nada en ese momento, y Seiichi, muy decepcionado, siguió explorando, cuando en eso se cruzó con un grupo de monos de nivel 120, los mismos que lo pisaron hace un rato, y no pudo acercarse o hacerles pelea porque él era de nivel 1, así que esperó que se fueran para recolectar la fruta de evolución que ellos tenían, y consiguió también unas pociones de recuperación cuando abrió su inventario. Aprovechó también en llevarlas consigo, y nos vamos a otra parte de este mundo. En una ciudad habían aparecido el resto de estudiantes, entre ellos estaba Shouta, quien terminó encontrando a su amiga y a su hermana, Kenji y Miyu. Todos vieron que Karen, la presidenta del consejo, estaba alejando los patanes que molestaban a Seiichi, del cual ellos estaban preocupados porque sabían que fue teletransportado a otro lugar, y volviendo con él, cuando encontró un hongo que no sabía si era comestible o venenoso, no le importó lo más mínimo e igual se lo comió, solo que sí era venenoso, pero como ya había adquirido cierta resistencia a la parálisis, dijo que nada lo detendría de seguir comiendo. Así, luego de recuperarse, siguió comiendo una de las pocas frutas de la evolución que le quedaban, pero seguía sin saber qué efecto podría tener, cosa que no le tomó importancia, ya que gracias a ella había sobrevivido hasta ahora, y se dio cuenta que quizás ese era el efecto. Le permitía vivir sin alguna otra comida, aunque se dio cuenta un poco tarde, porque se las comió todas e intentó vomitarlas. En ese momento su resistencia al veneno subió, y también su habilidad valorar obtuvo la categoría avanzada, pero justo llegó un mono que lo terminó hiriendo de gravedad. Menos mal para él, todavía tenía sus pociones de recuperación, y usó una para esta vez hacerle frente al mono, pero recibió otra paliza y una referencia a Solo Leveling cuando Seiichi estaba hecho polvo y el mono a punto de comerlo. Esto olfateó el aroma de él y terminó muriendo. Ahora entiendo el dicho que suerte tienen los que no se bañan. El mono le dropió al morir sus huesos, su carne y la piel de Clever Monkey, como algunas cartas que le otorgaban habilidades de este y una guía sobre la especie. Cuando lo leyó se dio cuenta que este idioma era diferente al suyo, y supo entonces que esa sería su habilidad adicional que le dio el dios, extracción total. Y al decirlo, la voz que asignaba las cosas como un RPG le comentó que la evolución estaba por comenzar. Al instante que evolucionó, su cuerpo adelgazó y la voz ya no la tenía tan aguda, aunque no solo eso, sus estadísticas subieron demasiado. Además notó que su evolución iba por la primera de las 10 partes, y al fijarse su nivel, él seguía en el nivel 1. Luego de unos 5 meses desde aquel día,
día ya sabía más sobre este lugar por la guía de los Clever Monkey y siguió subiendo sus estadísticas. Enfrentó ese día a un Overwolf de nivel 300 y terminó derrotándolo con solo un golpe, algo que lo sorprendió porque era tan fuerte como para ser de nivel 1, y al recolectar todos los ítems como habilidades nuevas de los Overwolf, sufrió una nueva evolución, en las cuales como siempre retorcían sus huesos, pero ya por fin le faltaba solo una. Entonces se preguntó qué pasaría al completar las 10 evoluciones, cuando fue rodeado por un grupo de Clever Monkeys, y lo más temible, una Geyser Monkey de nivel 775, que por alguna razón quería pelear contra él, quien obvio no pudo negarse aunque quisiera, y comenzando la pelea, Seiichi esquivó el golpe del Geyser Monkey, pero no entendió por qué estaba feliz de que lo haya hecho, y esta le dijo que era la primera vez que un humano la esquivaba, algo raro y no había motivo para sonrojarse por eso, le dijo él, descubriendo que estaba peleando con una Geyser Monkey hembra, y ella le decía que amaba a los machos fuertes y poderosos, solo que eso lo puso incómodo a Seiichi, y le lanzó un ataque que con facilidad ella esquivó, para luego darle con una habilidad que esta vez él se recibió de lleno. Lo había dejado en las últimas, pero no lo había matado, y fue algo que la sorprendió, diciendo que estaba empezando a interesarse por él, pues quería tener a un macho muy fuerte. Este inmediatamente le aclaró que no le gustaban las gorilas, a lo que ella le dijo que no era una. Se presentó como Saria, un nombre que para él era de una chica bonita, pero estaba harto de este drama y volvió a atacarla, solo que ni cerca estuvo de darle, y casi, pero casi vuelve a recibir otro ataque de ella, la cual se quedó asombrada de que lo volvió a esquivar, y como él quería acabar de esto de una vez, recurrió a la magia de agua, usando la daga que amplifica los hechizos de ese elemento, pero dicho ataque se lo lanzó a él mismo, y este disimuló que esquivó bien su magia, pero ella se dio cuenta que se había atacado solo, y siguió con sus ataques, los cuales él no pudo esquivar, y recibió cada uno de ellos, aunque antes de rendirse, le vinieron recuerdos de sus abusadores y de los únicos amigos que tuvo, los cuales le daban ánimos en su nueva escuela, así que no se dio por vencido, y se levantó para pensar cómo derrotarla, y recordó cómo venció el primer Clever Monkey, así que iba a ser la misma estrategia del olor, solo que no sé si funcionó, porque Saria se quedó más enamorada de él, y lo abrazó diciendo que se iban a casar, lo llevó a su casa, y no lo dejaba ir porque era su esposo. Ahí Seiichi le explicó que esto no era posible, porque ellos eran de especies distintas, y aunque estaba enojado, comió la comida que ella misma le hizo, y como estaba riquísima, la comida claro, cosa que ella le hacía una buena esposa para otro gorila, le dijo él, pero ella insistió que solo lo quería él como esposo. Luego de comer su comida, este estaba pensando en cómo salir de acá, y se le pasó por la mente el área oscura en el mapa que encontró, ya que si los Clever Monkeys no la conocían, Saria tampoco, pero esta no la dejó ir, y entonces él le preguntó cómo es que podía hablar, así ella le terminó mostrando los libros donde aprendió todo, cómo lavar los platos, secar la ropa, suena machista pero así el libro lo decía, en fin, había todo tipo de magia sobre la vida diaria, del cual Seiichi aprendió inconscientemente con su habilidad de extracción, luego de seguir renegando porque no soportaba la interacción con una gorila que actuaba como chica, por eso estaba planeando irse en el momento exacto. Entonces luego los dos fueron de pesca a un río, donde la única que pescaba era Saria. Seiichi se dio cuenta que ahora sí podría escapar, y lo estaba por intentar, pero se encontró con una araña que le estorbó en el camino, y Saria al ver que estaba en peligro lo salvó sin saber que intentaba escapar. Aparte le preguntó si no se había lastimado, y él notó la preocupación que ella sentía por más que sean especies distintas, razón por la cual la rechazaba. Por otro lado, en un lugar oscuro había una calavera que perdió la fe en las personas, y maldecía a todo este mundo, pero quería que alguien le haga ver que se equivocaba. Volviendo a la casa de Saria, ellos mientras almorzaban, ella le contó que hoy era el día de búsqueda, donde junto con los Clever Monkey iban a buscar, obvio por algo es el día de búsqueda, el punto es que iban por lo que se conocía como la fruta de la evolución, así que le preguntó a él si la conocía, y como no conocerla, él se comió 10 de esas, pero mintió con que no había visto ni una, y le explicó que dicha fruta te hacía el mejor de tu especie, pero si comías 11 puedes morir, menos mal él solo comió 10, y ahora Saria, que también había comido 10 de esas, le dijo que iba en busca de más para dárselas a él. Ya había recolectado algunas, pero alguien se las terminó robando, y obvio quería matar a ese sujeto. Seiichi no aguantó la presión y terminó confesando. Lo bueno es que lo perdonó porque si él lo había hecho no tenía problema, y también eso confirmaba su matrimonio, le dijo, algo que este no quería, y Saria le preguntó si la odiaba. Este al responder que no, le dio más esperanzas a ella, quien ahora se iría a casar con su especie, mientras esta aprovechaba de este momento para salir de este bosque de una vez. Por otro lado, en el castillo donde aparecieron los demás estudiantes, ellos tenían prácticas con la espada de madera, ya que luego de tener una reunión con el rey, este les ordenó ser los héroes que acaben con el rey demonio, pero desde que llegaron no han hecho más que prácticas aburridas para algunos. Mientras tanto, Seiichi, que iba corriendo fuera del bosque, empezó a ser perseguido por Saria, quien quiso detenerlo de no ir por ahí, encontrando una cueva a la cual entró, y donde estaba aquella calavera que esperaba que alguien venga a cambiar su forma de pensar. Cuando Seiichi lo analizó, vio que era de nivel 1 y se llamaba Seanos, el aristócrata oscuro, así que no sería un desafío al ser de nivel bajo.
pero Xehanort lo había engañado. Volvió a ver su nivel y ahora era de 1500. Al empezar la pelea, la espada de la calavera iba a atravesarlo, pero Saria se interpuso para protegerlo. Ya había caído en los brazos de Seiichi, el cual le preguntó por qué lo había hecho, diciendo por primera vez el nombre de ella, quien estaba feliz porque lo hizo, y sin pensarlo mucho quiso usar la poción de curación en ella, pero esta le dijo que ya había muerto con el ataque de antes, solo que una de sus habilidades le permitía poder hablar un poco más con él. Quien no entendía todavía por qué lo había hecho, sí le insultaba por ser de otra especie, pero había algo que le dio, es que no había tenido miedo a ella, y la trataba como una persona normal, así que le agradeció todos los momentos divertidos que le dio, pidiendo que dejara de llorar por su muerte. En lo que ellos se despedían, Xehanort se burló del tipo de relación que tenían ambos, palabras que Seiichi no soportaba oír de él, y ahora empezó a atacarlo, defendiendo lo amable que era Saria, dándose cuenta que en realidad se amaba la gorila, la cual empezó a ser rodeada por una luz dorada, y siguiendo con la batalla, la cual Xehanort sabía que tenía la ventaja, pero Seiichi tenía una última carta que jugar, y lo atacó con una habilidad empuñando la daga mágica que poseía. Dicho ataque logró atravesar a Xehanort, quien admitió su derrota, y le dio las gracias por mostrarle que el amor era muy poderoso, mientras se convirtió en un alma que iba con su amada al otro mundo. Seiichi, luego de vencer a Xehanort, fue donde Saria para continuar la despedida con un último beso, el cual terminó convirtiendo a Saria en aquella mujer pelirroja del principio, y él no la reconoció por el tremendo par de cambios que sufrió. Luego de aquello, estos dos leyeron la historia del aristócrata oscuro, quien fue traicionado por un emperador, y asesinaron a la única persona que la apoyó. Aunque la historia era realmente trágica, Seiichi hizo bien en enviarlo junto con su amada, y luego de consolar a Saria de que todo estaba bien con Xehanort, fue a ver qué drop se le había dejado a este. Encontró entre las cosas una camisa que le dijo a Saria que se ponga. Vístete, yo solo quería ver Mulan. Además de las habilidades de Xehanort que consiguió, había alcanzado el nivel para su última evolución. Como era la última, cambió su cara de puberto a una más de adulto, y su voz se hizo aún más gruesa, que terminó encantando mucho a Saria, y como era hora de irse, ella le preguntó a él qué harían ahora. La respuesta era clara, salir del bosque era lo primero, y Saria estaba dispuesta a irse con él a donde vaya, cuando en eso apareció un gato. Ah no, es una oveja que cuida del laberinto, quien apareció un poco tarde, porque estaba riéndose del dolor que le provocó la evolución a Seiichi, y el objetivo de su aparición era para entregarles a ellos la recompensa del calabozo, un cultivo de la fruta de la evolución, y un viaje de 10 días, además de un vestido para Saria, y un casco un poco inútil a Seiichi. Una vez entregado todo, la oveja los teletransportó a las afueras del bosque, y juntos partieron a la ciudad más cercana para encontrar un gremio donde registrarse. En el camino se encontraron con un tierno slime, que el Seiichi, valorarlo con su habilidad, era uno de alto nivel para ser un slime, pero no se confió, y lo atacó con una espada que adquirió al derrotar a Xehanort. Era considerablemente fuerte para ser de nivel 1, tanto que el pobre slime no aguantó nada, y dropeó unas botas las cuales Seiichi se las dio a Saria, y se quedó con las habilidades del slime. Con esto logró subir de nivel sus habilidades, entre ellas disfraz atuendo, que hizo que el casco que tenía se convirtiera en una túnica, y con ella estaba una carta que era de la oveja del laberinto, quien le dijo que ahora la túnica cubriría su poder insano. Con todo esto dicho, autodestruyó la carta que le envió, y continuaron con su viaje hacia la ciudad, donde fueron recibidos por un guardia que no entendía cómo no tenían una identificación, y la excusa que le dieron es que se les había perdido, algo que no tiene mucho sentido, pero los dejaría pasar, no sin antes saber qué nivel tenían de malicia, y eso con una esfera que te lo mostraba. Ninguno obtuvo nada malo, y al estar limpios, Seiichi le dijo al guardia que sacaría su identificación en un gremio, solo que el guardia se asustó y le recomendó que no fuera ahí, mucho menos que se deje llevar, y si pasaba algo podía buscarlo, el cual por cierto se presentó como Clove. Estos dos también dieron sus nombres, y ahora por fin podrían entrar a la ciudad, y aunque le recomendaron que no vaya al gremio, no lo tomaron muy en serio porque vio todo normal afuera de este, pero apenas entró, lo primero que vio fue una sádica dándole látigos a un viejo, quien disfrutaba del maltrato, y Seiichi volvió a mirar para ver si los demás eran normales, pero ahora vio un sujeto con problemas de control de la ira, y otro que era un exhibicionista. Suficiente para mí, yo veo eso y me zafo de ahí. Pero cuando él estaba por irse con Saria, apareció el dueño del gremio y un maniático de la musculatura llamado Gasly. Pesas menos de 70 kilos, brazo de 35. Aunque este era más de decir, ¿crees que estás mejor que yo, en serio? En fin, este evitó que se vayan y los metió adentro del gremio para que la sádica Eris los atendiera, que con solo un chasquido se volvió la recepcionista del gremio, del cual para Saria no era tan malo, porque veía a todos disfrutar del lugar. Así que Seiichi aceptó inscribirse en este, aparte de que así encontraría a sus amigos, cuando de repente llegó un grupo de 3 con ropa de vándalos, quienes le dijeron a Seiichi que fuera con ellos, y lo llevaron a la parte trasera del gremio, donde el que creo que es el líder le daría la bienvenida como se debía, diciendo si quería hacerlo, no especificó qué, y por eso él salió corriendo de ahí yendo por los tejados de las casas, y cuando lo perdieron, este volvió con Saria, y tanto Eris como Gasly se sorprendieron, porque era el primero que escapaba de sus enfermos. No sé con qué cara lo dicen estos dos, pero bueno, así que Seiichi le ordenó
ordenó a Gasly que haga algo con esos tres, pero se negó porque ellos no tenían malas intenciones. Dejando eso de lado, Eris le contó que ahora rendirían un examen, y Gasly explicó que entre las misiones que recibía el gremio, los evaluarían para ver con cuál iban mejor con ellos, pero un aventurero de rango B tenía que supervisar su examen, y justo había llegado uno. Artoria era alguien que odiaba que le encarguen estas cosas, y su actitud era la peor de todas. Al no querer supervisarlos le preguntó a Seiichi, quien al principio como todo pajero se quedó viendo su personalidad y respondió que no había problema. Una vez se calmó la tipa toda histérica, se presentó como Artoria, a la que decían también la calamidad, cuando partieron hacia las primeras misiones, que les decían misceláneos, lo que quiere decir que hay todo tipo de misiones, desde demoler ruinas y sacar a pasear un perro. Mientras ella explicaba, Sari y Seiichi le decían que se veía muy tierna cuando sonreía, y cosa que le avergonzó, pero les pidió que no le digan eso. Básicamente como una tsundere, cuando llegaron a la iglesia para hacer el primer trabajo, que era cuidar de los niños, Saria se quedó haciendo la misión, y Artoria continuó con Seiichi, siguiendo por un camino donde ella vio a un niño caerse, y decidió ayudarlo, pero casi le caen unos tablones de madera a ambos. Digo casi porque ella usó una magia defensiva como si supiera qué pasaría, aunque estaba triste porque siempre hacía lo mismo. Al llevar a Seiichi a la siguiente misión, que era demoler ruinas, este entró como si nada y apenas tocó una pared, todo se vino encima de él. Artoria se preocupó porque también había sido su culpa, y era porque desde pequeña tenía una predisposición, ya afectaba a todo aquel que esté cerca. Debido a eso hacía todo sola para que nadie sufra de una calamidad, pero cuando vio a Seiichi salir como si nada, le llamó la atención por ir sin prestar atención a sus indicaciones, y tenía que tener cuidado de caer herido, pero en el fondo le dijo que se alegraba de que se encuentre bien, aunque con esa actitud de tsundere. Por otro lado, en un reino llamado Kaiser, los estudiantes siguieron durante 5 meses las prácticas con la espada, y es que el general Saki, encargado de ellos, estaba siendo injusto porque no quería que den su vida para matar al rey demonio, y mucho menos deseaba luchar contra los demonios, algo que su acompañante de la guardia no quiso que otro escuche, porque estaba prohibido decir eso. Volviendo a la última misión de Seiichi que tenía que cumplir, que era sacar a pasear el perro, no podría ser tan difícil según él, pero resultó que dicho perro medía más de 3 metros, y la dueña de este, al ver diferente a Artoria, pensó que era debido a Seiichi, cosa que negó obviamente porque es tsundere. Al terminar todas las misiones, Gasly le dio su paga de hoy, y Eris le preguntó en qué posada iban a quedarse hoy. Como no sabían y mucho menos conocían algún lugar, Artoria les aconsejó que fueran a la misma donde ella duerme, cosa más imposible de escuchar de ella, y tanto Eris como Gasly se quedaron asombrados porque nunca había pasado esto, y mucho menos veían a Artoria muy feliz. Días después, el examen seguía para estos dos. Esta vez Artoria les ordenó entrar en un bosque, recolectar hierbas medicinales y aprobarían. Seiichi, como todas las veces, se iba antes de escuchar todas las indicaciones, y al menos eso a Artoria le alegraba de él, pero seguía negando crear vínculos con las personas, ya que no quería involucrarlas en su calamidad. Al terminar de recolectar las hierbas, Saria había traído las 10 que les encargó, pero Seiichi solo trajo hongos que quizás eran venenosos, y con la excusa de que no encontró ni uno, solo que irónicamente en ese instante estaba parado encima de algunas, y con esa ya solo le faltarían 5, las cuales fue a buscar y estuvo un rato haciéndolo, pero solo encontraba objetos raros, cuando en medio del bosque se encontró con unas criaturas que hablaban sobre quién caería en sus trampas, y eran órdenes de una tal Leia, su ama, que los obligó a ir al mundo de los humanos. Esta conversación Seiichi la logró escuchar, pero no entendió nada de lo que decían, aunque más importante para él era encontrar las hierbas medicinales, y les preguntó a estos tipos si vieron algunas. La respuesta de ellos fue que los habían descubierto, y como sabía más de lo que debía, luego de hacer una pose igual a la de la fuerza Ginyu, llamaron a uno más que iba con ellos, y el cual aplastó a Seiichi con un mazo, solo que Seiichi absorbió la fuerza del golpe y rompió su mazo con tanta facilidad que tuvieron miedo de él. Por eso se retiraron de momento, ya que una parte de su plan ya estaba lista. Al volver con Sari y Artoria, él les dijo que no pudo encontrar más de las hierbas. Sin embargo, Artoria le regaló las que faltaban, y eso lo conmovió mucho. Por otro lado, estos fenómenos volvieron con su ama Leia, quien estaba furiosa porque desobedecieron que salgan del mundo humano, solo que ellos le explicaron que habían ido para poner minas teletransportadoras para disminuir la fuerza de los humanos y llevarlos a un castillo de un terrible dragón. Leia estuvo orgullosa de ellos, aunque igual los iba a castigar. Al volver con Seiichi y Saria, ellos iban a hacer la última, pero de las últimas misiones del gremio para pasar el examen, y se encontraron con el guardia que conocieron al llegar a la ciudad, a quien le dijeron sobre la prueba que estaban haciendo, y hablando de ella, Artoria los había llevado al campo para solo eliminar 10 slime, y así aprobarían el examen. Apenas apareció uno, la prueba había empezado. El único problema es que Seiichi, al atacar al primero de ellos, el slime había caído en una mina que lo teletransportó. Artoria se dio cuenta que algo andaba mal y decidió cancelar el examen, solo que al volver a la ciudad, ella pisó una de estas minas y estaba por ser llevada a aquel castillo del dragón terrible, y Seiichi y Saria también fueron con ella, quien les preguntó por qué habían venido. Si esto era peligroso debieron quedarse, solo que ambos le dijeron que se movieron instintivamente para salvarla, y no podían dejarla ir sola a un lugar desconocido. Ella no pudo decirles nada más, y
decidió acabar con esto para volver lo antes posible. Pero antes de empezar a buscar la salida, le dio a Seiichi una piedra guía, que si lo usaba bien los dejaría de vuelta con su equipo. Además que si su vida corría peligro, esta se iluminaba de un color rojo, aunque era imposible que se separen, solo que por hablar la remufó y pisó una trampa que terminó separándolos. Como Artoria ya no podía comunicarse con ellos, fue a buscar una forma de encontrarlos, mientras que Seiichi y Saria intentaron usar la piedra guía, que según Artoria los llevaría de vuelta con su equipo, pero ninguno de ellos sabía cómo usarla, y al indicarle a la piedra que los guíe, esta empezó a brillar y los llevó a ningún lado. Se chocó con la pared que los había separado, y menuda piedra más inútil. Por el otro lado, Artoria enfrentó a una momia que la dejó malherida, pero lo derrotó y siguió con un camino que la lleve a ellos, en los cuales no podían encontrar una ruta que continúe, y fueron a parar donde un cofre muy sospechoso, que ciertamente parece una trampa, y por eso no la abrirían. Solo que este dichoso cofre empezó a hablar, y le salieron brazos y piernas, pudiendo así lanzarse contra ellos, y cuando Seiichi lo venció, aunque solo le lanzó una magia para atarlos, este se volvió un cofre normal, y dentro había una guía de cofres, donde estaba la historia de cómo ellos fueron reemplazados por la habilidad de inventario, debido al deseo de que sea usado de nuevo le salieron manos y piernas, como también aprendió a usar magia, solo que los humanos ahora pensaron que era un monstruo, y lo botaron a patadas. A este no le quedó de otra que caminar sin rumbo recordando los buenos momentos cuando era útil. Pobre cofre. Se sintió desechado como uno de los juguetes de Toy Story. Aparte del libro que encontraron, habían habilidades y un anillo de la desdicha, que solo otorgaba el doble de menos suerte, y fue ahí cuando la piedra guía que tenían se volvió de color rojo, debido a que en ese momento Artoria había llegado a la cámara del dios dragón negro, la criatura más poderosa del ejército del rey demonio, y deberías tener mucha mala suerte si llegas a encontrarte con él. Artoria fue una de las pocas personas no afortunadas que lo encontró, y tenía que darle batalla porque igual la mataría. Aunque ella desatara su poder de la calamidad, no tuvo ni oportunidad contra él, pero no iba a rendirse hasta volver con Seiichi y Saria, o bueno eso hasta que el dragón la terminó apuñalando, e iba a terminar con ella con su aliento de dragón, aunque ese no fue el fin para ella, porque ellos llegaron para salvarla, y esta cuando los vio, preguntó cómo la habían encontrado. Lo que pasó minutos antes, es que al ver la piedra que estaba de color rojo, fueron en busca de ella rompiendo la pared donde indicaba que estaba, y llegaron rápido con su habilidad de insta-movimiento de Seiichi. Otra cosa más que preguntó fue qué le pasó al dragón negro que estaba con ella, y bueno, resulta que estaba tirado en el suelo, porque había chocado con él al llegar, así que luego de darle una poción de curación a Artoria, se quitó la túnica todo quemada que tenía, para hacerle frente al dragón que justo se levantaba en ese momento, y quien creyó que un humano como él pueda salir con vida de ese castillo. Una vez empezó la pelea, Seiichi sacó las dos espadas que poseía, y se lanzó contra el dragón con insta movimiento, y recibió un insta ataque. Realmente este dragón era muy fuerte, y lo analizó para saber su nivel, y al parecer era de nivel 1500, y estaba por matarlo, porque Seiichi ya estaba mal herido luego de recibir el ataque físico del dragón, y ninguna de las habilidades que poseía funcionaba contra este, quien iba a usar su mejor habilidad para eliminarlo, y Seiichi sin saber qué hacer, Saria le aconsejó usar la magia que usó contra ella, esa que terminó recibiendo el mismo, aunque esta vez sí la atinó, pero todavía no había terminado. El dragón se había enojado aún más, así que lo paralizó con la habilidad de intimidación, pero él no estaba dispuesto a perder y adquirió la resistencia a dicha habilidad, pudiendo moverse y se lanzó contra el dragón, mientras siguió adquiriendo más habilidades con la espada. Al final derrotó al dragón, quien antes de morir dijo que había perdido por segunda vez contra un humano, y quizás esta vez lo hizo para volver a estar con su amo. La victoria le otorgó demasiadas subidas de niveles a Seiichi, y luego de que Saria se le lanzara por haber ganado, este preguntó cómo estaba Artoria, y le dijo que ya estaba bien pero se había desmayado. El problema ahora es que estos dos no sabían cómo salir de este lugar, y Seiichi pensó que encontraría la forma de salir en los drops que dejó el dios dragón. Había absorbido todo, entre ellas consiguió una joya comestible que le daría un aumento de resistencias y magias, así que sin pensarlo se la comió. Además de esa, consiguió la magia dimensional la cual serviría para volver a casa. También consiguió una nueva túnica, y lo último era la guía del dragón, donde estaba la historia de este. Resulta que el dragón protegía a los humanos, pero estos al ver que podían hacer armas increíbles con su cuerpo, decidieron ir a por él, solo que el rey demonio lo defendió de ellos, y solo por un momento, porque cuando los humanos invocaron a los héroes, terminaron matando al rey demonio, y el dragón fue sellado en un calabozo, jurando algún día vengarse de los humanos. La historia terminó conmoviendo a Seiichi, y Saria se dio cuenta que esta vez no había aparecido el señor oveja, que por mencionarlo, envió una carta que ahora lo felicitaba por el buen trabajo que hacía, y recordándole que cada vez era menos humano. Por último, le mencionó que iría de vacaciones un tiempo, y cuando por fin volvieron a la ciudad con magia espacial, llevaron a Artoria de vuelta al gremio. En el camino ella despertó e intentó zafarse de los brazos de Seiichi, pero como todavía no estaba bien del todo, dejó que siga cargándola, y les explicó a ambos que tenía una maldición, que hacía que su suerte sea de menos 2 millones. Lo tenía desde que nació, y no había forma de quitársela, haciendo infelices a sus seres queridos, cosa que Seiichi y Saria no creían porque ellos no se sentían así, y cuando volvieron al gremio, Eris y Gasly estuvieron preocupados por ellos,
ellos, y Seiichi le dijo que nadie pensaba que tenga algo malo, palabras que la conmovieron, y salió corriendo a quién sabe dónde. Detrás de ella fue Seiichi, quien se cruzó con Adriana, la dueña del perro al que paseó, y a la cual le preguntó si había visto a Artoria. Como resultó que no tenía idea, antes de irse ella le pidió que sea más cercano a Artoria por su situación. Luego de continuar con su búsqueda, él llegó a la ruina que antes tuvo que destruir, y ahí fue donde la encontró. Artoria le preguntó si en serio no era un ser despreciable. Seiichi le confirmó que no, porque todos quienes la querían se preocupaban por ella. Y cuando recordó lo que le pidió Adriana, esta se acercó más a ella dándole un abrazo y diciendo que siempre estará a su lado hasta que pueda estar más tranquila por su condición, lo que le hizo sentir mejor. Justo después él pensó que había hecho algo atrevido, pero todo era por un bien mayor, y pensó en una forma de quitarle su mala suerte. Justamente recordó que tenía un anillo de la felicidad que quitaba las maldiciones y hacía que su suerte se duplique. Era algo que en teoría quitaba su maldición, y aparte de eso, dijo que estaría con ella y la apoyaría en todo. Como la tsundere que era, lo apartó y se fue corriendo, pues lo que había dicho él, quien reflexionó un poco sus palabras, estas sonaban como una propuesta de amor, pero la dejó ir porque por lo menos la hizo feliz. Quien estaba confundida porque había empezado a sentir un nuevo sentimiento, llamado amor. La mañana siguiente, Seiichi sintió incomodidad interactuando con Artoria, pues desde la mañana ella se comportaba como si lo estuviera evitando, pero Saria no creía que era eso, y dejando ese tema, él le preguntó qué haría hoy. Ella le comentó que iría a cuidar a los niños de la iglesia, y en lo que hacía eso, él buscaría información ya que quería saber más sobre este mundo, y fue al gremio donde pidió información, pero Gasley y Eris le dieron otro tipo de información, como un campamento para ganar músculo y un curso de cómo ser sadomasoquista, pero les dijo que quería saber si pasó algo relevante, y le contaron que un reino invocó a un grupo de héroes para derrotar al rey demonio que estaba por regresar. Si quería saber más, le recomendaron visitar la biblioteca real, y le dieron la dirección de dicha biblioteca. Por otra parte, el rey que ordenó invocar a los héroes estaba enojado porque su guardia encargado de entrenarlos no lo hacía muy bien, o sea, se demoraba un montón, y si el rey demonio regresa, el reino ya no existiría. Por eso un sirviente del rey le aconsejó a este mandar a los héroes a la Academia Mágica Balbador, pues ellos, al ser muy buenos, sacarían las mejores notas y pueden demostrarle a los demás el poder del reino de Kaiser. El rey no estaba seguro que ellos acepten, pero su sirviente ya tenía todo planeado. Usaría un brazalete de la sumisión para que todos obedezcan. Volviendo con el tema de Artoria, ella no sabía por qué se agitaba su corazón cuando sabía algo de Seiichi, quien se encontraba en la biblioteca averiguando más de la historia de este mundo. En los libros que encontró siempre ponían al rey demonio como el malo, cuando los demonios también habían sufrido por los humanos, y al final no logró saber dónde fueron invocados los héroes, y quedó en que ahora aprendería algo de magia, solo que cada que avanzaba en la guía mágica de un libro, al pasar las páginas él lograba adquirir todas las magias avanzadas sin siquiera leer. Y volviendo de camino al gremio, Seiichi se encontró con una niña con orejas, y cuidado con los furros insanos, por favor, se me calman, cuando él la vio vendiendo algunos cuadros hechos por ella, y ahora fue en busca de algo de comida, llegando a un bar donde uno de los clientes sabía que era nuevo por la zona, y ahí comió una buena comida. Conoció a un burgués humilde llamado Rance, quien lo consideró por su nombre, que venía de un pueblo de guerreros, y yendo de nuevo con Artoria, ella seguía sin saber qué hacer con esto que sentía, y cuando estaba por la calle de la ciudad, se cruzó con Adriana, quien le invitó a hablar con ella sobre lo que le pasaba, y terminó admitiendo en la conversación que estaban teniendo, que estaba enamorada de Seiichi, y quería que él se dé cuenta de sus sentimientos, y pueda amarla tanto como ella lo ama. Y hablando de él, este escuchó de los señores del bar que darle un anillo a una mujer era como jurar amor eterno, solo que Seiichi ya tenía a alguien a quien amaba, y me refiero a Saria, así que la solución mejor pensada era jurar amor a las dos y armar su harem. Decisiones mejores tomadas del anime, pero el mesero le sugirió que tomara una decisión correcta, y se disculpe si se malentendió el asunto. Luego de despedirse de los señores del bar, quienes esperaban a una espadachina, y no una cualquiera, sino a la mejor del reino. La tarde de ese día, Seiichi quiso posponer la explicación a Artoria para mañana, pero justo ella apareció y fue de frente a donde él, al cual terminó besando sin alguna explicación, aunque ya sabía que no le había dado el anillo como una prueba de amor, solo que no le importaba y quería estar con él, gritándole que se había enamorado. Le comentó que tal vez ella no era tan adorable y mucho menos educada, pero aún así lo amaba. Él no sabía qué hacer y recordó que podía elegir a ambas. Justo Saria apareció y como la novia no tóxica que era, le dijo que también podía aceptar a Artoria. Obvio lo quería solo para ella, pero no podía acapararlo todo. Y como Gorilla dijo que siendo el macho alfa, era normal que tenga varias hembras pidiendo por él. Pero en fin, se confirmó el harem y se hizo una celebración por esta nueva relación. Pasado aquello, en el gremio mientras Seiichi y Saria comían, Gasley, que andaba meneándose porque sí, le dijo a Seiichi que debería tener un caballo ahora que era un aventurero, y le dio un mapa donde puede obtener uno. Él fue a dicho lugar pero sin la compañía de Saria y Artoria. Cuando entró a la tienda a pedir un caballo, el vendedor asumió que él también venía a competir en la carrera, una alrededor del castillo a caballo, y como pensó que participaría, le presentó a los caballos de su tienda. El primero fue un caballo dragón
dragón, el segundo un tontobayo, que con solo escuchar el nombre ya sabemos que le falla algo, pero era mucho más rápido que el otro. Justo cuando le presentó a ese como una confiable compra, este tontobayo se murió, y es que eran tan tontos que se les olvidaba respirar, y terminaban al final muriendo. Básicamente eran muy estresantes porque se morían por todo. Y luego le mostró una diferente pero difícil de domar, de la cual pensaba que era un caballo, pero Seiichi le dijo que era un burro. Justo en ese momento, esta golpeó al vendedor porque la había tocado, y Seiichi quiso saber qué decía la burra, y obtuvo la habilidad de entender todos los idiomas, y apenas lo hizo ella intentó patearlo como al vendedor, pero Seiichi no se dejó y detuvo su ataque, y con eso logró que la burra lo respete como su nuevo amo, y se arrodilló ante él diciéndole que lo serviría por el resto de su vida. Este aceptó sin problema alguno, pero cuando le dijo al vendedor que se la llevaría, que justo se levantaba de la paliza que recibió de la burra, estaba por negarse a que se lo lleve, la cual paseó por primera vez con Seiichi por la ciudad. Esta le compró algo de comida y la comió con ella. Luego de camino al gremio, encontró a la semibestia que vendía cuadros, siendo obligada por un joven a participar en un concurso de pintura, una competencia que era de lo más importante en este reino, y Seiichi se metió en la conversación que estaban teniendo, a lo que la niña lo reconoció, y este men de acá le dijo que si alguien ya le había comprado, tenía oportunidades de ganar el concurso. Además, como Seiichi reconoció las pinturas de ella, este de acá pensó que también lo conocía a él, pero ni tuvo la más remota idea de quién era, y mucho menos vio alguno de sus cuadros, así que se presentó como Clay, el hijo de un duque, supuestamente prodigio de las artes, y por eso quería competir contra Mei, la niña semibestia que vendía los cuadros. Seiichi le dijo que participaría en la Copa Real con la condición de que si llegara a los primeros lugares, ella participaría en el concurso, aunque él no tenía idea de lo difícil que sería, pero lo hizo para que ella pierda el miedo. Fuera de eso, Clay les mencionó que entre los premios, el quinto lugar se llevaba un manjar muy delicioso de un pescado poco común, así que eso motivó demasiado a Lulune, que así terminó llamándose la burra, y por si alguien se llama así, una disculpa, una vez llegó el día de la carrera, Seiichi iba a correr con ella, y la competencia comenzó presentando los premios. El primer lugar se llevaría unas fotos indiscretas de la líder de las Valquirias, el segundo lugar pasaría un día entero con ellas, el resto de participantes se emocionaron mucho con esos premios, pero lo que Lulune y Seiichi les interesaba era el pescado del quinto lugar, y tanto Clay como Mei fueron a animarlos. Una vez Seiichi estuvo listo para competir, al iniciar la carrera todos los que tenían un tontobayo habían perdido, porque sus caballos se habían muerto, y mientras tanto Lulune, minutos después de iniciar la carrera, estaba cansada, porque ella creyó que si ganaba el pescado sería mejor que no desayune, y estaba que se moría de hambre, así que Seiichi buscó si tenía algo en su inventario, y consiguió frutos de la evolución que le ofreció a ella, mientras que los primeros lugares peleaban por quién ganaba la carrera, en la cual valía todo tipo de ataque, y la que estaba ocupando el primer lugar usó unos silbatos que llamó unos Overwolf, e iban a cancelar la carrera porque había mucho peligro, y venían con una increíble velocidad. La mayoría estaba sorprendido porque habían remontado la carrera, y no solo era veloz, sino que también muy poderosa, tanto que ni el lobo más grande pudo contra ella, y los demás participantes al ver cómo de fácil ganó la pelea, se retiraron de la carrera, y al final Lulune y Seiichi ganaron, lo que terminó motivando a Mei a participar en el concurso de pintura, solo que luego de la carrera, Lulune se arrepintió de cagarla, pues ella solo quería el pescado del quinto lugar, no le importaba para nada los demás premios, y Seiichi la animó diciendo que seguro hay más comidas más deliciosas que podían probar, y cuando le agradecía lo que pasó, ella se rodeó de una luz dorada y se transformó en una chica, y tal cual pasó con Saria, esta también estaba en bolas, todos incluyendo Seiichi se quedaron impresionados, y Lulune no entendía cómo ella se había transformado. Artoria, por otro lado, estuvo molesta de que Seiichi estuviera abrazando a una mujer en bolas, así que terminó llevándose tremenda paliza de ella, pero luego de ser apaleado, le explicó que Lulune era aquella chica que apareció, y Artoria no lo creía. Claro, ¿quién creería que una burra se transforme en una humana? Ni en los más húmedos sueños de los furros, solo que Saria le dijo que él no mentía, mostrándole la forma de gorila que antes tenía, y con eso empezó a entender un poco las cosas, aunque se llevó a Lulune con ella, y luego de 20 minutos, volvió con Lulune pero ahora la trajo con ropa nueva, y ahora como que se arregló las cosas entre ellas, cuando de repente entraron a donde estaban dos valquirias, una era Claudia y la otra Lorna. Cuando se presentaron, Claudia le pidió a Seiichi que le mostrara sus manos porque sí, y era para apresarlo con magia y fuera con ellas. Lorna bromeó con que sus fechorías acabarían aquí, y las demás no entendieron por qué se lo llevaban. Por otro lado, en el reino demoníaco, se dio la reunión de los capitanes del ejército demoníaco. Leia, la capitana del tercer escuadrón, había llegado un poco tarde. Zorua, el capitán del segundo escuadrón, estaba aburrido de esperar en la reunión, y ya se quería ir, así que Zeros, el capitán del primer escuadrón, le pidió que se comportara ante la señorita Lutia, quien había citado a todos los capitanes, aunque también estaba Jade, el capitán del escuadrón disciplinario, que cuidaba que los demás capitanes se comporten. El siguiente era Urus, el capitán del quinto escuadrón, quien le dijo a Leia cómo es que se atrevía a llegar tan tarde en un día como este, y Relta, la capitana del cuarto escuadrón, le dio la razón, advirtiendo
advirtiéndole que debería tener cuidado de hacer esperar a la señorita Lutia, quien justo apareció, y ella era conocida como la hija del rey demonio, junto con Chris, el ayudante del rey demonio, y el motivo de dicha reunión era para que Lutia anuncie la alianza con el reino de Wingworld, y era impensable llegar a una alianza, cuando fueron los humanos que se dieron al rey demonio, pero es por esa misma razón que quería llegar a un acuerdo, pues Lutia se enteró que el rey de Wingworld quería tener una relación amistosa con los demonios, pero Leia tenía una duda, de que según sabía, un humano del reino de Wingworld había derrotado al dios dragón negro. Saros no lo creyó posible, porque el dios negro era demasiado poderoso, y el más fuerte del ejército. Nadie vio creíble que un humano lo lograra, y sabía que este dragón le informó que un tal Seichi lo había derrotado. Pasa que luego de su derrota, Leia invocó el alma del dragón, solo para encontrar a ese humano e ir a por él, pero este no lo aceptó, pues ese humano lo había vencido justamente. Chris negó que eso fuera posible, recordando cuánto había sufrido el ejército demoníaco, y Lutia comentó que deberían dejar el rencor contra los humanos y aprender a coexistir con ellos, pero Chris dijo que eso sería imposible, porque había una profecía que si se aliaba con los humanos, algo terrible les ocurriría, así que ella mandó a que si llegara a pasar algo malo, podrían ejecutarla, y bueno, eso tampoco era una decisión que vaya a aceptar el pueblo. Zoro interrumpió a Chris, porque debería solo obedecer lo que mande la señorita Lutia. Zero también estaba de acuerdo con lo que decía, y podían darle una paliza si no obedecía. Este obvio se fue de la reunión, advirtiéndoles que se arrepentirían de no haberle hecho caso. Sin embargo, el resto de capitanes estaban de acuerdo con la decisión de la señorita Lutia, aunque Chris, estando a solas, decía que esto podría arruinar sus planes, así que haría lo posible para que nadie lo detenga. Y bueno, se rió como todo malvado planeando algo. Volviendo con Seichi, este fue escoltado por Claudia y Lorna, quienes le dijeron que él, al ganar la competencia, tenía que ahora pasar un día entero con las valquirias. Él le pidió que lo soltaran, y es lo que Claudia hizo. Deshizo la magia que tenía, y Lorna le mostró dónde entrenaban las valquirias, y dicho lugar estaba rodeado de una poderosa barrera que ni un montón de magos podría romper, y aunque lo intentaran, Claudia mencionó que la señorita Lois no lo permitiría. La mismísima Lois le mostró cómo era un entrenamiento de ellas con unas estudiantes, y ella terminó venciendo a cada una aunque atacaran al mismo tiempo. Cuando acabó su ejercicio con las novatas, vio que Claudia y Lorna habían cumplido con su encargo. Ella se presentó con Seichi, y al momento de saludarla con la mano, ella en lugar de eso le dio una espada. Este no quiso, pero ella no le hizo caso, y terminaron en un duelo de práctica. Los estudiantes que fueron teletransportados a este mundo como héroes, llegaron a la Academia Balvador, y ahí estaban los únicos amigos de Seichi en su anterior vida. Entre ellos estaba Karen, la presidenta del consejo, quien se cruzó con Aoyama, el cual los molestó junto con su grupo, y proponían hacer una competencia donde se vería quién mataba más monstruos, pero Karen se negó a su propuesta, y de momento se retiraron, y pronto se arrepentiría de oponerse a ellos. Al volver al duelo de entrenamiento de Lois y Seichi, él estuvo esquivando todos los ataques de ella con facilidad, aunque este le decía que no era fácil hacerlo, pero por más que ella no daba ni una, no dio por terminado el duelo, y le daría un último ataque, solo que Seichi siguió evolucionando, juntó sus habilidades de detección con sexto sentido, y adquirió reflejo defensivo, con el cual le quitó la espada a Lois, dando por finalizado el duelo, cosa que sorprendió a las novatas, pues había vencido a la más fuerte de las valquirias, y este también se sorprendió porque no sabía cómo lo había hecho, lo que ahora provocó que la misma Lois le pida que pueda ser su maestro, y de repente Claudia se lo llevó para decirle algo importante. Lo llevó a tomar el té mientras conversaban. Ella dijo que ahora seguro debería decirle maestro, y aparte le dio las gracias, contándole que desde niña la señorita Lois ha sido muy talentosa, pero no tenía magia ni habilidades, solo que ella podía imitar técnicas y crear sus propios ataques. El único que estaba a su nivel era el paladín negro. Justo apareció no él, sino Lois, quien le terminó agradeciendo por haber salvado su vida. Él no sabía a qué se refería, así que le contó que desde siempre ha estado sola. Desde pequeña había practicado la esgrima, tenía buenas habilidades, desarmando así a todos los caballeros, y conforme pasaba el tiempo, se aislaba de los demás, y nunca tuvo ningún amigo aunque todos la halagaban. Así fue como Seichi la salvó de la soledad, y Claudia, quien se preocupaba por haber ayudado un poco a Lois, terminó llorando por lo agradecida que estaba ella. Muy bien, todos felices y contentos, pero qué necesidad de llevarse al esposado sin decirle nada. Por lo menos, él entendió cómo debió sentirse ella en soledad, pues él también había vivido algo igual, y se ofreció a ayudarla, aunque no sabía qué podía enseñarle. Ella no tenía problema, pues podía robar sus técnicas con solo verlas. Seichi obtuvo la habilidad de enseñanza, y nuevamente Lois lo invitó a tener un combate, solo que fueron interrumpidos por un grito de la sirvienta del castillo, avisándole que alguien había atacado al rey, y las valquirias que estaban cerca le pidieron a Seichi que no se involucrara en este asunto muy serio, así que no tuvo de otra que quedarse quieto, aunque solo lo hizo por un rato, y utilizó su habilidad visión mundial para localizar al asesino que estaba infiltrado, dándose cuenta que el asesino era un niño, y tenía el rol de servidumbre, o sea que obedecía las órdenes de alguien, así que lo esperó por el camino donde iba, y no pensaba dejarlo ir, aunque le lanzaron unos cuchillos que logró alcanzar,
regresar y se lo devolvió cuando usó su habilidad de reflejo defensivo, que se activaba involuntariamente y movía su cuerpo sin que él lo haga. Pero la niña semibestia no se dejó atrapar así de fácil, y él le quiso preguntar por qué hacía estos trabajos de asesina, pero como no pudo hablar con ella, solo la dejó inconsciente y le informó a las valquirias que esta niña era la asesina que se infiltró. Se quedaron sorprendidas porque solo era una niña, y Lois le encargó a Lorna interrogarla, aunque no lo parezca, porque Seiichi la veía como una payasa. Ella era la mejor interrogadora del reino, y confiaban mucho en ella, porque era la única que completó el curso de cómo ser sadomasoquista hecho por Eris. Dejando eso de lado, Seiichi preguntó cómo estaba el rey, y Claudia le explicó que la niña había usado un cuchillo maldito. La magia que producía era el sueño eterno, ya que si te cortabas con él, adiosito, nos vemos en el otro mundo. Las valquirias se preocuparon por si el rey no despertaba, pero a Seiichi se le ocurrió ayudarlas con algo, y pidió que lo llevaran con el rey, al cual reconoció cuando lo vio, pues era Rance, el mismo hombre que conoció en la cafetería el otro día. Y además de las valquirias que estaban presentes, también estaba el hermano mayor de Lois, Florio, el capitán del escuadrón de hechiceros, quien le informó a Seiichi todo lo que había hecho. Le aplicaron magia curativa, pero la maldición no se iba, y le pidió el favor de que pueda salvar al rey. Si tenía alguna idea de cómo hacerlo, él se dejó de tonterías y empezó a usar su magia para ver si adquiría alguna que anule maldiciones, y mentalizándose la maldición, descubrió que no sabía qué significaba, así que tuvo en mente algo que nada que ver con lo que necesitaba, y tuvo que pensar mucho en la palabra mejórate. Lo dijo tantas veces en su mente que se lo olvidó y lo dijo en voz alta. Obvio que decir eso es como si alguien te diga que se siente mal y le digas pues mejórate, aunque al final sí consiguió una magia inversa de mejorar y logró hacer que el rey despertara. Florio le explicó lo que había pasado y cómo Seiichi lo había salvado, así que ahora por su acto de buena fe le iba a dar algo como recompensa. Él no quería nada en particular, pero recordó algo que sí podía pedir. Pero antes volvemos con el otro reino, donde el rey quería enviar a los héroes a la academia de magia con brazaletes para controlarlos, y pues ese rey recibió la visita de Sakia para preguntarle dónde estaban los héroes y refiriéndose a ellos como esclavos, y el rey le informó que los había mandado a la academia Balvador por el bien del reino, que hablando de ellos, Karen y estos dos habían sido intimidados de nuevo por Rento, Aoyama y Masaya, solo que esta vez Kenji no iba a dejar otra falta de respeto de Aoyama, que en el otro mundo era su superior en el club de boxeo, y ellos solo quisieron saber de qué hablaban, y no terminaría mal esta situación, así que Claren les dijo que hablaban porque los habían traído a esta academia. Masaya creyó las palabras de Helio, el anciano que servía al rey. Este los mandó para que demuestren el poder de los héroes, lo único que bastó para que estos obedezcan su orden, pues creían que por ser los héroes eran los mejores, y nadie iba a superarlos porque supuestamente eran superiores. Por otro lado, Seiichi estuvo disfrutando de un baño con el rey Rance, del cual escuchó el sueño que tenía, mientras en el baño de mujeres, Lois le preguntó en medio del baño a Lorna si ya había logrado sacar la información a la asesina, y resulta que por el momento no había funcionado nada. De paso recordaron lo que Seiichi había pedido al rey como recompensa, que puede entrenar con Lois en las demás valquirias, aunque no lo había dicho de esa manera. Paralelamente a lo que pasaba, Artoria no podía evitar sentir celos de que algunas valquirias confesaran su amor por Seiichi, y este traiga una nueva mujer. Volviendo con el deseo del rey de Windward, este le comentó a Seiichi que quería construir baños públicos en todo el mundo, porque veía que en los baños no importaba si eras humano o demonio, podían hablar de sus problemas como iguales, y así todos dejen de ir a la guerra, aunque era un poco tonto su plan. Y retomando lo del rey del otro reino, le decía a Sakia que no importaba si enviaba a los héroes a morir. Después de todo, dijo Helio, ellos eran reemplazables, tampoco temían que ellos se rebelen porque les habían puesto un brazalete de sumisión. Justo en ese instante que explicaba las cosas, alguien lanzó una flecha con la intención de matar al rey, y esto ordenó a Sakia a ir por quien intentó atacarlo. Una vez el rey y Helio se quedaron a solas, Helio le contó al rey que había escuchado que el rey Rance del reino de Windward quería firmar una alianza con los demonios, y seguro era para atacarlo junto con los demonios, le advirtió el rey, aunque según este ya tomó cartas en el asunto, y es lo que estás pensando. Envió al verdugo de las tinieblas, el asesino del crepúsculo, así que estaba confiando de que ahora mismo estuviera pasando la humillación que una vez le hizo pasar. Y volviendo con Seiichi, él fue visitado por Artoria, Sari y Lulune. Artoria comentó que había venido porque supuestamente Saria tenía celos y así, cuando en realidad era ella. Pero bueno, no había pasado nada, solo que al llegar Lois diciéndole maestro a Seiichi, por un momento pensó que se había metido con ella. Menos mal le explicó que ella solo era Lois, la capitana de las valquirias, a la cual Artoria conocía como la dama de la espada, la cual había escuchado de ellas por Seiichi, y Saria se presentó como su esposa, Artoria como su novia, lo que sí sorprendió a Florio porque ya tenía una esposa. Además que se quedó impactado, pues Lulune se presentó como su sirvienta, algo realmente tremendo. Era bárbaro para tener los huevos de hacer un harem. Mientras tanto que eso pasaba, Lorna seguía haciendo su labor para que el asesino suelte algo de información, y Seiichi y las otras valquirias veían cómo lo hacía. Esta recurrió a su peor arma de tortura, comer un plato bien servido de katsudon enfrente de la niña. Esto Seiichi lo vio
entendió muy mal y fue a detenerla porque realmente era un método muy violento. Pobre de la niña, todo mal con Lorna, y en castigo por parte de Lois, la dejaría sin comer por hacer eso. Luego terminaron quitándole las vendas a la niña y le invitaron algo de comida, mientras Lois le explicaba el collar de sumisión que tenía ella, así que al final no hacía falta la tortura, y solo bastaba con quitárselo. Pero la niña dijo que no podía, pues si lo intentaba iba a sufrir una descarga. Paralelamente, el rey se enteró que la asesina había fallado, y ordenó a Helio, quien le había puesto ese collar a la niña, que ordene que se suiciden, porque no tenían que descubrir quién le envió. Mientras tanto, Sakia seguía pensando si debería blandir su espada por este reino, pues horas antes alcanzó al que intentó atacar al rey, y este le reclamó a Sakia por ser de la Guardia Real, no saber de las penurias que sufría el pueblo, contándole cómo habían matado a una joven demonio que tenía una florería, y que no hacía daño a nadie, todo por culpa del decreto de subyugar a los demonios. Los guardias de ese reino eran muy hijos de la verga, y a causa de eso, este hombre juró vengar la muerte de aquella joven demonio, y veía a Sakia como otra marioneta que obedecía órdenes. Este obvio no creía que fuera así, pues pensaba en mantener la paz en el reino, e invocó un Fiftia, que era su magia de la espada real, con la cual se defendió muy bien de las flechas. Sin embargo, una logró alcanzarlo, solo que este tipo no fue lo suficientemente hábil para vencer a Sakia, y escapó diciendo que cuando lo vuelva a ver, deje de ser una marioneta. Por eso ahora se encontraba reflexionando sobre eso. Volviendo con Seiichi, este andaba analizando el collar de sumisión que le pusieron a la niña, y no lograba encontrar una imagen clara para crear alguna magia que la libera del collar. Eso hasta que escuchó la palabra liberar, y se imaginó al presidente Lincoln, al cual materializó como la magia liberadora que había creado, y logró sacarle el collar a la niña, diciéndole que por fin era libre. Y ahora que lo estaba, la niña les dijo que se llama Auriga Carmelia, una semibestia del Imperio Kaiser, los cuales los usaban como esclavos, a los adultos los enviaban a campos de concentración, mientras que a los niños los instruyeron y entrenaron como máquinas asesinas. Solo algunos sobrevivieron y se volvieron asesinos, y vivió en el Imperio Kaiser como parte del escuadrón asesino, que estaba bajo las órdenes directas del rey, cumpliendo las misiones que le encargaban, pensando que solo era útil para manchar sus manos de sangre. Pero Seiichi le dijo que podía volver a empezar, diciéndole que aunque sea semibestia, era igual que los humanos, y cuando la veía, le recordaba a una hermana pequeña, así que podía considerarlo como su hermano mayor. Ahí fue cuando Saria propuso a Auriga que se una a ellos, aunque ella no quería porque el Imperio Kaiser los perseguiría. Seiichi entonces le dijo que él la protegería. Luis no tuvo ningún problema con la decisión de su maestro, además Ransel no permitiría que le hagan daño a una niña. Helio se comunicó con Grace para ver cómo iban las cosas en el reino demoníaco, ya que de él obtuvo información de que Luthia pensaba aliarse con el reino de Wingward, y resulta que estos dos planeaban algo por el bien de un tal dios oscuro. Pasado algunos días, Seiichi y los demás estuvieron aprendiendo cómo controlar mejor su magia, y un día, Lois le pidió un favor a Seiichi, que puede escoltar al rey cuando ya no se encuentre, y preguntó si tenía algún asunto que atender. Por eso le explicó sobre el paladín negro, el mismo que estaba a su nivel, y diciendo que él estaba conteniendo unos monstruos que estaban queriendo pasar la frontera del reino, así que tenía que ir a apoyarlo, y le encargó a Seiichi cuidar del rey mientras no estaba, ya que confiaba en sus habilidades más que en cualquier otra persona. Al llegar la partida de Lois, Saria le preguntó cuánto se tardaría, y pues sacando cálculos, con el viaje que duraba una semana, y lo que llevaría a ordenar todo en la frontera, quizás se demore más o menos un mes en volver, y se iba con las demás valquirias al campo de batalla. Sin embargo, Seiichi no esperaba que algo sucediera luego de pasar la primera semana. Días pasaron luego de la partida de Lois, y Seiichi consiguió controlar mejor su magia, esperando así que consiga la habilidad de autocontrol, pero en lugar de eso consiguió la del infierno de dolor infinito, así que se puso deprimido porque jamás controlaría sus poderes, y cada vez se parecía más a un monstruo, estando más roto siendo humano. Justo en ese momento que estaba decaído, llegaron a visitarlo Hazel y Eris, y venían trayendo a este viejo, que Florio conocía como el santo hechicero Barnabás, aunque Seiichi no sabía quién carajos era, y Florio le dijo que era el hechicero más poderoso, que domina todos los tipos de magia, y él lo admiraba demasiado, tanto que se emocionó porque Barnabás lo conocía como un joven hechicero con talento. Pero algo que Seiichi no entendía es que hacía alguien tan importante acá. Una vez Hazel y Eri fueron a saludar al rey junto con Seiichi, Hazel lo primero que hizo fue saludarlo con sus músculos, y Eris mostrando uno de sus artículos de tortura. Por último estaba el viejo Barnabás, el cual Ran se consideraba como su maestro y lo respetaba hasta el día de hoy. Lo que quería conversar este anciano con el rey era sobre su academia, la misma academia de magia Balvador, a donde fueron los héroes, y ahí estaba Karen demostrando quién tiene más ovario entre todas, aunque los demás la miraban de mala manera por culpa del grupo de Oyama. Volviendo con Barnabás, este decía que desde que los héroes de otro mundo llegaron a su academia, había empezado a tener problemas, y Seiichi al escuchar eso, quiso preguntar si eran sus compañeros, pero vino un guardia del bosque que traía un mensaje urgente. Habían aparecido un enorme grupo de monstruos cerca de ahí, y no era una cantidad pequeña, era un total de 5000, y cada uno al nivel de un jefe. Pero Barnabás estaba tranquilo porque este reino tenía las valquirias
valquirias, solo que Ran se le informó que ahora ellas estaban en la frontera, la cual estaba plagada de monstruos. Algo inusual le dijo el paladín negro a Lois, aparte que llevaban tiempo atacándolos y siempre salían más de quién sabe dónde, así que la forma más efectiva era eliminarlos a todos instantáneamente. Por eso Lois se preparó para utilizar su habilidad de la espada, corte del dios del agua, y las demás valquirias la apoyaron junto con el paladín negro. Justo en medio del combate, se enteraron que un ejército de monstruos había avanzado hacia la capital del reino. Esto solo podía ser obra de una persona, o mejor dicho, de un demonio. El mismísimo Chris planeó mantener a las valquirias en la frontera, y así tomar la capital sería más fácil. Pero Seiichi y los demás no dejarían que esos monstruos tomen la capital. Saria por un lado estaba muy motivada, y por otro Lune tenía miedo de que tomen la capital y no pueda terminar de conocer ricos manjares. Así que iba a pelear por la comida, y no solo eran ellas. Origa también ayudaría, porque amaba ahora este reino donde podía vivir en paz, y para ayudar a su hermano mayor Seiichi. Aunque además de ellas, aparecieron los personajes sumamente raros del gremio, contando a Gazel mostrando los músculos, y Eris poniéndose en modo sadomasoquista. Se pusieron en marcha para atacarlos, Gaslet tomando la delantera porque estaba remotivado, seguro se tomó su preentreno, quién sabe. La cosa es que todos fueron en marcha dejando atrás a Seiichi, al cual le dijo Barnabas que espere y observe cómo pelea. Gaslet demostró que sus músculos no son pura apariencia. Eris puso en práctica sus látigos para masoquistas. Este rarito de aquí tiró biberones llenos de leche que explotaron. En conclusión, todos los raros tenían buenas habilidades, como meterle todo el antebrazo en el ano a un monstruo. Ya está haciendo pena por ellos, aunque las chicas no se quedaron atrás. Saria transformó uno de sus brazos en forma de gorila y derribó a algunos monstruos. Artori usó su magia de hielo que emocionó a Barnabas. Lulune atacó a full patadas a los monstruos para que no detengan el viaje culinario de su amo. Y Origa usó sus habilidades asesinas para acabar con 300 monstruos, todo para que Seiichi le acaricie la cabeza. Y como Barnabas ya se aburría, se dignó a participar en la pelea, usando sus hechizos más fuertes, aunque la cosa no acaba con solo ese ejército, porque apareció uno que tenía el doble y estaban al nivel de un gran jefe, así que esto solo estaba comenzando. Y cuando los mismos de antes se enfrentaban a estos nuevos monstruos, ahora sí la tuvieron difícil, y Seiichi pensaba en usar algún hechizo de gran escala que logre acabar con todos, pero lo que podía pasar es que no solo afecta a los monstruos, sin embargo, se le ocurrió una magia capaz de lograrlo, y que solo le dé a los demonios. Al principio no pasó nada, y pensó que había quedado en ridículo, pero luego la magia que había creado empezó a actuar, y felizmente para él no alcanzó a sus aliados, aunque más o menos, porque se le dio a Gasly y a Eris. El tema fue que su magia le daba a todos los que considere dañinos, pero no hubo problema, porque estos dos lo disfrutaron, y con dicha magia, había aniquilado a todos los monstruos que quedaban, o sea que consiguieron una victoria, cosa que Chris no creyó posible, pero pasó, y debido a la aniquilación de Seiichi, este obtuvo demasiada experiencia para subir demasiados niveles, aunque él no quería. Además que la voz que anunciaba la subida de niveles lo empezó a llamar amo, y pidió permiso de crear más habilidades. Cuando acabó todo, Ran se lo dejó para ver los daños de la torre, y las chicas fueron a ver a Seiichi, quien cumplió su palabra con Origia de acariciarle la cabeza, y como Barnabas también se emocionó le pidió lo mismo, aunque no era lo que quería decirle, sino que le preguntó si quería ser maestro en su academia de magia. Seiichi se quedó sin mucho que decir, y se lo propuso porque se dio cuenta que la magia que usó era original suya, además que nunca vio un hechizo tan poderoso y preciso, lo que lo hacía un hechicero más trascendental que él, así que aprovechó para que instruya en su academia, aunque de momento Seiichi no aceptaría, porque le prometió a Lois que de momento no dejaría al rey Rance, tampoco quería alejarse de sus compañeras, por eso Barnabas le ofreció a que Saria fuera como estudiante, Artoria como una profesora, Lulune como una alumna o maestra de las artes marciales, y la pequeña Origa puede ser su ayudante. Así se la ponía más fácil a Seiichi, y por ellas no había problema. Entonces quedaron en que partiría cuando regrese Lois, y no había forma de que su nueva vida escolar sea aburrida para Seiichi, pues ahora tenía a sus compañeras con él. Luego de aquello, días antes de que llegue Lois, fue con Lulune a comer a solas, ya que quería antes de ir a la academia, tener una cita con cada una, claro con el permiso de todas ellas. La siguiente fue Artoria, quien se vistió diferente para su cita. Otro día tocó con Saria, quien le dijo que no quería ir a solas con él, y quiso invitar a Origa porque se había sentido sola en los últimos días, así que ese día, Origa disfrutó la salida con Saria y Seiichi, mientras que él agradeció a ella en el camino por haber pasado muchas cosas con él, y también por amarlo. Luego de decir eso, él vio un anuncio del concurso de pintura, el cual fueron a ver, y estaba supervisado por el maestro de las artes. El apellido le parecía muy conocido a Seiichi, y era que Clay, quien presentaba primero, tenía el mismo apellido, aunque a la hora de presentar, no muchos entendieron su arte. Cuando le tocó el turno a Mei, ella estaba nerviosa de estar delante de tanta gente, y cuando presentó su arte, este era un dibujo de Seiichi montando a Lulune, en el buen sentido por favor, y titulaba su pintura El héroe, porque gracias a él comprendió la importancia de probar cosas nuevas, y con eso logró ganar la competencia. Cuando se encontró con Seiichi de nuevo, le contó que consiguió también que el señor León lo invite a estudiar pintura en la ciudad de
de arte, así que pronto partiría, y se despidió de Seiichi antes de irse. Días después, Lois se enteró que Seiichi se iría a la Academia Barbados. Ella quiso ir con ellos, pero tenía que cuidar a Rance. Por otro lado, Grace recibió un llamado de Angrea que lo despertó, y el dios oscuro le preguntó cuánto faltaba para su despertar. Grace le pidió disculpas porque todavía no reunía la desesperación suficiente para revivirlo. Además, habían muchos apóstoles intentando hacerlo, así que el dios oscuro se enojó porque eran muy blandos para conseguirlo. Y cuando desapareció, Angrea le dijo a Grace que su plan se llevaría a cabo en la Academia Bálvado, ya que si mataban a todos los niños prometedores, conseguirían demasiada desesperación. Y hablando de dicha academia, Karen se encontraba recordando que ahí había una chica de la escuela de Seiichi que estaba preguntando por él porque no tenía muchos amigos y seguro estaba en problemas, y si lo veía en algún momento, pidió que le diga que Irene lo estaba buscando. Tampoco dio mucha explicación, y pasando el día de la partida de Seiichi, todos fueron a despedirlo en la entrada del reino, y en el camino hacia la academia, se encontró con un sujeto muy excéntrico con un traje, diciendo que era el héroe de la justicia, aunque para Seiichi solo era otro desquiciado más. Y ahí termina la primera temporada, muchachos. Espero que aprendan algo del prota. Si la vida te da waifus, hazte un harem. Ya sabes que puedes seguir el canal de Twitch. El 5 de abril empiezan los directos. Y ya, supongo que eso es todo. Se me cuidan. Adiós.